A ver, yo Team Forcilla realmente lo estoy viviendo desde prácticamente el inicio, por Coti. Lo veo bastante desde fuera, pero veo que es un proyecto súper bonito. Es un proyecto en el que mucha gente está haciendo como una familia, que se están conociendo, están apoyando, a la vez están aprendiendo y están haciendo, o sea, creciendo como pilotos y o sea, a nivel profesional y a nivel personal con el resto de compañeros. Es la categoría para mí más esperada. Iba con miedo de a ver cómo se adapta este car, porque es totalmente diferente un car de otro, porque hay mucha diferencia, porque de un mini a un junior en un circuito normal hay sobre 7-8 segundos de diferencia por vuelta, y de un junior a un senior hay un segundo, prácticamente no es nada, y entonces era un salto muy grande. Iba con miedo de que le asustara, y para nada, todo lo contrario. En plan, salió, le preguntamos, ¿te impresiona lo que corre? No, lo que más me impresiona es lo que agarra. Corre más, pero tampoco nada, y frenar, lo que más me impresiona es lo que agarra. Me gustó más la conducción que tiene con este car, me gustó más cómo va él en pista, se ve más, creo que es más competitivo, y nada, ojalá para el año podamos seguir corriendo. Corre más, en punta no se nota tanto, lo que se nota más es en bajos, porque antes con el mini acelerabas 1000 años antes, era como llevar un coche de 60 caballos, o sea, no, acelerabas y aquello no respondía, o sea, a ver, sí, andaba, pero no notaba la patada. Con este sí, con este es como llevar un diésel, chaval, le aprietas, Salió a pista y hizo quinto, y dices tú, joder, tío, a ver, yo sabía que lo iba a hacer bien, pero quinto y muy cerquita de meterse tercero con 9 tandas encima, o sea, con 9 tandas. O sea, 9 veces que se subió al car en ese circuito en un día y medio, y ya estaba en los tiempos de los mejores de España. Uno de ellos se ha metido ahora tercero, o sea, en los top 3 de Europa. O sea, quiero decir, las capacidades de Abel no tienen límite, y la curva de aprendizaje, siempre hago mención, sigue creciendo. O sea, la curva es esta, o sea, no hay curva, es un pico. Aún no ha tocado techo, estamos muy lejos de tocar techo porque le falta muchísima experiencia de seguir haciendo carrera, seguir rodando, pero es que la curva va así, o sea, va hacia arriba, es una barbaridad. Yo cuando llegamos a casa hablo mucho con él, porque al final no es ni lo que yo piense, ni verlo feliz, sino que conmigo se sincera mucho. Y él, cuando vino de esta vez, de Valencia, del Car Junior, vino eufórico, porque él creo que se vio como más grande, él se vio más fuerte. Dijo, este va a ser mi car. Dice que al salir de curva le responde como él quiere, no depende de nadie, sino de su conducción. Vino encantado, vino muy contento. Creo que es un poco osado pensar más allá de lo que no está dentro de mis manos. A corto plazo, el futuro es tratar de recuperar, o sea, de mantener los apoyos que tenemos en el mundo del karting y poder repetir temporada con la categoría junior en este caso, y en el simulador de seguir mejorando, pasar al siguiente nivel progresivamente y empezar a medirnos cuantas más veces mejor con rivales del nivel que estamos haciendo hasta ahora, y tratar de ver hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos tocar techo, que de momento lo veo bastante lejano. Abel lo que realmente quiere es turismos. A dónde quiere llegar. No es el típico niño que ¿a dónde quieres correr? En Fórmula 1. No. Abel quiere turismos. ¿Y qué le pediría a los Reyes Magos? Poder seguir corriendo, poder seguir haciendo lo que está haciendo hasta ahora. Que los patrocinadores que tiene, que lo sigan apoyando, y va a llegar un momento en el que va a dar la campanada. Yo a Abel para un futuro, la verdad que por lo que él comenta de que le gusta GT3 y viendo GTs en general, en turismos, y viendo la conducción que él tiene y demás, en cuanto se pueda ir para turismos y correr en turismos, creo que va a ser lo que mejor le va a ir. Me gustaría correr en turismos. La gente, todo es Fórmula 1, tú que quieres ir a la Fórmula 1, tal, no sé qué. No, a mí la Fórmula 1 no me gusta entrar a 300 en una curva, no.
A mí, turismos, me gusta, no sé, ir fino. A ver, que los Fórmula 1 también vas fino. Pero no sé, que te dé ahí el culo, corregirlo. No sé. A mí por ejemplo, en los juegos, en los videojuegos se me da mucho mejor los coches lentos que los coches rápidos. No sé por qué. También le doy más horas, porque los coches de circuito, a partir de GT3 para arriba, no. 200, no. Creo que ya no en Fórmula, sino en turismos GT3 o algo así, yo creo que sería la salsa de Abel. NASCAR. A ver, Indianápolis también tiene que impresionar, pero NASCAR tiene que estar muy guapo, que te estés allí en la grada y que te pase a 300 y pico un coche por al lado. Tiene que impresionar. Pues a mí me gustaría que Abel, que pudiese hacer lo que le gusta, que por ejemplo ya en un futuro cercano, ya que el año que viene pueda seguir compitiendo en la nueva categoría en Junior, que pueda demostrar un poquito más su capacidad de aprendizaje y de adaptación. Y bueno, y en un futuro pues más adelante pues también me gustaría que pudiese llegar a dedicarse a este mundillo. Pase lo que pase, llegue a donde llegue, que la aventura, o sea, no sé cómo explicarlo, quiero que esta aventura llegue a donde tenga que llegar, a donde Abel sea feliz y cruzamos los dedos porque estamos encantados. Entonces solo nos indica que hay un futuro brillante, que tenemos que seguir apostando, tenemos que seguir empujando, y porque su compromiso está claro. O sea, sabemos que su compromiso lo tiene, él cada vez que sale a la pista lo da todo por él y por todos nosotros, así que creo que tenemos que seguir haciéndolo.